Para Vivir Bien es uno de esos proyectos realizados por Remind donde nos quisimos enfocar principalmente en padres y sus hijos. Es decir, que el público va dirigido principalmente a las familias y a sus hijos con el fin de poder transmitir a través de animaciones sencillas valores universales basados en la Biblia. Me encanta porque Remind tiene muchos proyectos, hemos incursionado en muchas áreas, desde los podcasts como lo es Incómodo, hasta en áreas del desarrollo como lo va a hacer Biblia App en algún punto, a áreas musicales, pero Para Vivir Bien tiene ese corazón de Remind por querer fortalecer la identidad y el propósito en las familias y específicamente en los más pequeños. Así que Joshua, ¿cómo tú realizas Para Vivir Bien? O sea, ¿en qué te basas para expresar en esos personajes tus ideas, colores y muchas otras cosas? Para Vivir Bien nace de la idea principalmente de queríamos hacer ciertas animaciones para redes sociales. Contenido que sea muy compartible y que pueda inspirar, pueda animar a diferentes tipos de personas. De hecho, una de las cuentas en la que fue de gran inspiración para nosotros es la de It's Lenny. Su animación y el tono de voz y los colores que usaban era muy llamativo, muy bonito, muy cute. Como boom, bueno, vamos a hacerlo, vamos a replicar lo que nosotros consideramos que podría ser bueno, aplicarle nuestro estilo en Remind y poder llegar a hacer ese tipo de animaciones. Pudimos llegar a la conclusión de que queríamos abordar un público específico, un público más infantil, y entonces era adecuar todo el contenido para este tipo de público. ¿Cómo pensaste o cómo te imaginaste diseñar estos personajes para lograr ese objetivo? Bueno, es muy interesante porque una de las cosas cuando ya supimos que teníamos que hacer contenido para niños era ver, ok, cuáles son los tipos de personajes que los niños pueden ver, que se les hace agradable, que se les hace entretenido. Entonces, buscando inspiración de diferentes maneras, primero salieron unos bocetos, esos bocetos, bueno, eran como el piloto, se empezaron a mostrar, tenían formas geométricas porque estábamos buscando algo que fuese muy general, que cualquier persona en el mundo lo pudiera entender. Por eso entonces la idea surgió que fuesen formas geométricas, que todo el mundo las entiende, un cuadrado, un círculo, un triángulo. Y es muy interesante porque como la base de cuando se realiza un PV, un guión, son los proverbios, y uno de los valores muy bonitos que engloban muchos de estos proverbios es el amor. Si tú lees, como si agarras las formas geométricas desde lejos en cierta formación, vas a ver que dice esa palabra, love, como amor en inglés. ¿No? Y que básicamente al ser figuras también sencillas, nos permite recordarlos mucho más fácil. A mí me encanta porque la manera en que a veces transmitimos algo que puede ser un proverbio, que la gente a veces dice, no, ¿cómo explicas un proverbio a un niño? La idea es hacerlo con un lenguaje sencillo, con una animación y una historia simple, pero que dentro de ella van a poder encontrar algo tan sencillo como saber, por ejemplo, de ser honesto ante una situación difícil o poder amar aunque a veces cuesta y cómo se expresa el amor. Son cosas que Para Vivir Bien, porque no la llamamos directamente proverbios, pero Para Vivir Bien tiene como objetivo en esos valores que se pueden cultivar desde muy pequeños y que inclusive pueden fortalecer la familia. En el caso de Para Vivir Bien, recibir un proverbio a veces así solo es difícil. Pero me encanta que con todas las tecnologías que tenemos actualmente, procesamos ese proverbio y lo transformamos en un lenguaje adaptado a la generación que queremos llegar y de una manera creativa, agradable. Cuando tú recibes ese guión, Joshua, ¿cuál es ese proceso para tú poder estudiar ese guión? ¿Cómo lo mejoras? ¿Cómo lo expresas? Bueno, cuando recién llega el guión ya procesado con ese lenguaje, lo primero que hago después de leerlo es hacer el storyboard. Entonces agarro, ya sea en una hoja o principalmente lo estaba haciendo en la computadora, y divido como ciertos recuadros, ¿no? Entonces empiezo a ver, ok, esta frase las empiezo a dividir como en cada recuadro donde yo creo que puedo hacer la división de la animación, y empiezo a buscar ideas de cómo relaciono esto, porque claro, una cosa es lo que tú lees, pero lo visual te ayuda muchísimo a entender lo que estás leyendo. Entonces recuerdo un proverbio que era súper largo, que yo decía, wow, ¿cómo se relaciona todo esto para que se entienda? Entonces, claro, fue el proceso de imaginar, ok, puedo hacer que este personaje haga esto a lo largo de todo este proverbio para que se entienda esta idea principal. Entonces ahorita, bueno, el proverbio lo va a decir este que está aquí. Entonces yo decía, bueno, él es así, asado, ya sé cómo hacer, entonces puedo hacer que camine hacia acá, que se encuentre con este otro personaje, que tire algo, que piense algo. Entonces ahí comienza como a subir esa idea. Parece fácil, pero a veces lleva sus horas de pensar de qué personaje puede colocar aquí, qué puede estar haciendo, se mueve así, se mueve allá, si lo voy a hacer a color, si va a ser más plano, a blanco y negro. Entonces empieza todo un proceso de pensar. ¿Es la más difícil? Sí, es una parte muy difícil,
porque tienes que engranar todo esto, ya lo que viene escrito con la parte visual. Me gusta exagerar un poco, pero dice, uy, no, calma, calma, hasta allá no podemos llegar, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces es un trabajo muy en equipo que a mí de verdad me ayuda muchísimo a poder llegar, bajar a tierra lo que se quiere para ese PBB. Algo que me gusta mucho de lo que se ha realizado para Vivir Bien, y que bueno, tú has sido protagonista de eso, que no es un proyecto que está simplemente en algo que hicimos para esta semana, sino que es un proyecto que ha ido cambiando rápidamente, porque Remind es renovar la mente, entonces todo lo tratamos de renovar según lo que veamos que funciona. Entonces, ¿cómo hacía esa transición de una animación simple a tratar inclusive de jugar con elementos de lo cotidiano en la vida real y traer esos personajes y darle vida dentro de esos espacios? Bueno, es súper curioso, de hecho tiene que ver mucho con todo lo que tú dijiste de renovar la mente. Cuando se anima, tú dibujas, pero entonces tú dibujas y sigues dibujando cuadro por cuadro hasta que te salga como la animación. Al principio, bueno, creo que nunca sacamos un PB así, fue un piloto que salió de cuadro por cuadro, que se mostró como la idea principal de cuando se iba a sacar todo este proyecto. Y claro, yo ahorita lo veo y digo, wow, qué horrible, qué feo, porque no tiene sentido. Pero es como lo que tú dices de la evolución de la animación, así uno empezó cuadro por cuadro, después, ok, ya uno experimentó por esa área, entonces ya sabemos que lo más cómodo es hacerlo de esta otra manera. A medida que fuimos adquiriendo otra serie de equipos y de programas, eso facilitó mucho. Con el tiempo después fue que dijimos, oye, pero vamos a meterle colores, cuando eso no tenían los personajes colores. Entonces definimos, ok, pero tienen que ser qué tipo de colores, por qué y cómo, bla. Eso es toda la parte de la creación de los personajes. Y luego de eso dijimos, bueno, vamos a meterle color. Y le metimos color, vimos que la animación obviamente sube de nivel, es un poco más compleja de hacer, pero tiene un resultado también bonito, un resultado muy, muy bueno. Entonces dijimos, oye, ¿qué pasa si salieran a la realidad? Y hicimos pruebas como que vamos a grabar esta mesa, vamos a hacer que el personaje se mueva aquí. Y entonces salió otro tipo de animaciones como, wow. Entonces ya es cool porque ahorita tenemos como esa diversidad en cómo se presentan, cómo terminan las animaciones, para uno jugar con esto en los diferentes PBB. Pero quisiera que tú nos hablaras un poco de cómo tú trabajas con algo tan sencillo, porque la gente puede estar pensando que necesita ser no sé, un diseñador de Pixar súper mega profesional que maneja las últimas herramientas y suscripciones posibles, pero me ha encantado que tú has aprendido y el equipo de Remind hemos aprendido a trabajar con elementos sencillos. Obviamente eso no quita que podamos hacer algo de alta calidad, pero lo ejecutamos. Entonces, ¿cómo ha sido también ese proceso de con lo que tienes y ponerlo a disposición? Bueno, lo primero, cuando llega el guión, procedo a hacer esto. Esta es la aplicación, se llama Procreate. En esta aplicación es una aplicación para ilustrar. Entonces yo hago un boceto, hago esto realmente. Esto probablemente casi nadie lo entienda. Yo lo que hago es dividir como el proverbio en las diferentes letras y me imagino qué escenas pueden ir allí. Una especie de borrador. Sí, exactamente. Es un borrador, una guía. Yo esto se lo muestro a varias personas, no lo entienden, pero yo lo entiendo. O sea, es como tu jeroglífico. Pues. Exacto, para luego pasar a la animación. Y luego de esto yo empiezo a ver, ok, necesito aquí a este personaje, entonces lo necesito hacer un poco más detallado. Y capa por capa voy creando los elementos que yo necesito. Por lo menos yo la necesitaba a ella, entonces la ilustré. Esto es para que veas más a detalle, es un grupo y hago como los diferentes elementos que necesito. Aquí el cabello, aquí que tenga que si los ojos a medio cerrar, etcétera, etcétera. Como todas las cositas que yo puedo necesitar, ¿no? Luego de eso, cuando ya tengo todos los elementos que quiero del PBB, voy a un programa que se llama Procreate Dreams. Mira, ¿ves? Entonces ya pasamos aquí a Procreate Dreams, que es un programa de animación. Paso todos los elementos que necesito y aquí procedo a crearle movimiento, por lo menos aquí, que se mueva el cabello, que aparezca este otro personaje. Ahí se le agrega la voz, que también el audio ya me lo pasan grabado. Y yo aquí voy añadiendo todo lo que necesito en cuanto a temas de animación. Todo lo que necesito de animación, cada elemento, yo lo ilustro allá y luego lo paso acá a animar. O algunas cosas que necesito ilustrar aquí, las ilustro. Y ese es todo el proceso de animación. Realmente, tal como tú lo dijiste, no necesitas hacer wow, no sé qué, saber de muchas cosas, animaciones. Todavía me falta también muchísimo por aprender, pero con cosas, como tú dices, sencillas, como este tipo de programas y conceptos básicos del dibujo, puedes llevar ese mensaje, que en este caso es ese guión, por medio de una animación, a este público que en este caso nosotros queremos llegar. Y me parece, yo obviamente no tengo muchas habilidades como las de Joshua para el diseño, pero esto es un muy buen ejemplo de lo que hacemos en Remind. O sea, para Vivir Bien es ese tipo de proyectos que nacen para transmitir un mensaje
poder seguir lo que nosotros profesamos acá, que es que las personas puedan a través de lo que creen, ¿verdad? Puedan crear y puedan transformar. Pero también algo muy, muy genial que creo que hemos vivido acá en este lugar es que con lo que tenemos podemos hacer muchísimo más y podemos inclusive a través de nuestras habilidades y talentos, puedes tener simplemente una cámara, una tablet y con eso hacer este tipo de cosas. Entonces, si eres una persona que eres editor, eres ilustrador, tienes ciertas habilidades y estás viendo este video porque te gustó alguno de estas animaciones que realizamos, queremos también transmitirte que es posible hacer también las cosas que tú te sueñas, simplemente accionando y probando, porque PBB pensó con unos bocetos, como decía Joshua. Me encantaría poner al final como que vean ese proceso de transición desde las animaciones más básicas hasta las más complejas y las que vendrán mucho más adelante, pero es ese tipo de proyectos en Remind que nos enseñan que nada es imposible cuando comienzas también no solamente a creer, sino a accionar en las cosas y los talentos que nosotros creemos mucho en Dios, o sea, que lo que Dios nos ha dado. Y bueno, Joshua, una de las cosas que creo que tú y yo compartimos es que nuestro objetivo es poder que las personas se inspiren a través de lo que hacemos y puedan transmitir un mensaje o un contenido de valor. Si hacemos eso, vamos a cambiar la vida no solamente de aquellas personas que nos admiran o nos quieren, sino de este mundo que tanto lo necesita. Así que gracias por vernos y esperemos que puedan seguir disfrutando de todos los proyectos que tenemos en Remind, que básicamente tienen un propósito muy especial, que es inspirar por medio de la creatividad y la innovación a que muchas personas puedan entender quiénes son, ¿verdad? Y a través de sus talentos y herramientas que Dios les ha dado, puedan seguir compartiendo todas esas buenas ideas y toda esa creatividad que tanto necesita el mundo para poder transformarlo.